Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, nuevo programa de Azopardo, el programa de la CGT. Yo soy Juan Gentile, como cada semana estamos acá haciendo este programón, repasando los temas de la política, de la economía, del mundo del trabajo. Tenemos nueva conducción de la CGT, además. Ay, pensé que nuestra. Pensé que nueva conducción de Azopardo del programa. El serrucho me estaba así. Sí. No, nueva conducción de Azopardo, es verdad, pero este stream sigue en pie, ¿no? Sí, por sigue en pie, ahora por no han renovado figuras todavía. Firme junto ¿No al te enteraste? pueblo. A ver ¿Cómo qué pasa andan? la nueva. No. Siguen los tradicionales. Exacto, Los los gordos stream, Sí, los podemos gordos hacer. stream. ¿Cómo eso? Finalmente. Muy bien, buena. Una semana agotadora, es Sí. verdad, pasaron muchas cosas y ya se está sintiendo el fin de año. Sí, Pero un bueno, añito poquito Aker, cuesta dulce arriba, ¿no? de leche, Sí. repostero, Sí, marca. Sí. Va a Pero bueno, llevar ¿qué uno. Estamos y además muy entusiasmada realmente con lo que pueda llegar a significar esta renovación de la conducción de la CGT. Los ojos están ahí, ¿no? Un poco. Pero claro, además gran oportunidad porque se viene mucha discusión respecto de los temas del trabajo. El gobierno ya anunció que va a intentar sancionar la reforma laboral, que todavía no conocemos en su detalle, pero ya dio algunas pistas respecto de eso. Hoy le vamos a dedicar buena parte del programa, no solamente a la renovación de las autoridades de la CGT, para el que se lo perdió, ayer hubo un congreso en el estado de obras, vamos a contar algunos detalles y también le vamos a dedicar un buen rato a analizar el tema que va a ser el principal que se va a debatir de cara a lo que se viene, que es la reforma laboral que va a buscar sancionar el gobierno junto con una reforma impositiva. Hay que ver si se mete también con la previsional. En fin, estuvo Mati. Hola Mati, ¿cómo estás? Juan, ¿todo bien? Muy Con la bien. ley. ¿Estás, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese cuerpo? Bien, muy bien. Sí, ok. con ganas. A ver, me toca, ustedes lo saben, trabajar en el gremio del flamante secretario general de la CGT. Por Un ende, aplauso para Jorge. Un aplauso para Jorge. Re Sola. chupame, no mío, nada, por favor. Bien, estaba arreglado esto. No sé, a mí me explota el teléfono, no quiero imaginar el de Jorge. O sea, ya me da estrés a mí, así que Imagínate nada, es complicado lo que el tema. Pero nada, con muchas ganas, muy entusiasmado con el desafío, porque un poco uno, al ser parte de ese gremio Sí. y parte del equipo, si se quiere, siente también el desafío como propio, ¿no? O sea, Una gran responsabilidad. es una gran Mati. responsabilidad que tiene el compañero y bueno, vamos a estar ahí para acompañarlo. Por supuesto, por Muy supuesto. bueno, muy bueno. Pero si me preguntás, cansado. Sí, La verdad, claro. fue un día largo ayer. Todo el día en el estado de obras. Sí, estuvimos ahí, pero bien. 2000 delegados, de 200 y pico de gremios, Sí. mucho periodismo también atento a qué era lo que iba a pasar, ¿no? Muy atento. Me imagino que desde temprano Sí, te sí. estaban ahí Muy atento. pidiendo información. Preguntando. Y bueno, y hasta que no se terminan de definir todas las secretarías, no se puede dar la información. Hasta que no sale humo blanco de la Sí, chimenea. sí. Habemos conducción. Habemos conducción. Así es. Sí. Bueno, sí, lo que podemos plantear rápidamente es que es una línea de renovación de los tres secretarios generales, porque son tres personas que no, digamos, que ya etariamente pertenecen a un rango. Jorge es el más grande, Sí. pero el resto son un poco más jóvenes y además no son de los tradicionales, los clásicos, las caras más conocidas por la sociedad en términos de dirigentes sindicales de la CGT. como Sí, por Argüello Octavio, digamos, continúa siendo secretario Sí. general del CGT. Si se quiere, representa a su gremio, que a menos que es un gremio muy grande, con mucha historia. Sí, capaz lo de Cristian Jerónimo y Jorge es otra cosa, por una cuestión etaria, generacional, también de ideas, de relación con la sociedad. ¿Promedio con de edad las de la empresas. conducción de la CGT? ¿Sabemos? Sé que, bueno, Jorge Sola creo que tiene 60 años. 60, sí, Cristian casi- Cristian es un poco más Jerónimo joven. tiene 40 y pocos. Menos de 45 debe Sí. tener Cristian. Y Argüello no lo sé. ¿Le andar en el medio? Sí, No sé, no quiero No, meter yo la pata. tampoco. Ahora Tira lo mal. Pero debe andar por ahí. Por favor. Sí, debe andar No por tengo ahí. internet si no estaría googleando, Sí. pero es un buen promedio, ¿no? O sea, Sí. Cristian tira para abajo bastante. Sí. Quiero saber muchas cosas, pero bueno, en un rato nada más. Viene un periodista Sí. después. Yo no soy periodista. Tengo ansiedades por la Sí. cosa de pasillo, por detalles. Va a venir un ¿viste? especialista Especialista. en todo lo que tiene que ver Qué rosca, grande, me encanta. todo lo que fue Sí, el Congreso, que estuvo viendo los detalles, las notas de color, nos va a contar todo la trastienda. Va a estar hay cosas que no sabe igual. Leandro pero bueno. Blanco, de Identidad Sindical, ya Sí, está sí. ahí, lo estamos viendo, está en la Sí. trastienda de este programa, así que, y también estuvo ayer en la trastienda del Congreso de
la CGT, nos va a contar todo. ¿Les parece si repasamos? Repasemos. Para ¿quién poner es? la información arriba de la mesa, ¿quiénes son los que quedaron en los cargos del Consejo Directivo de la CGT? Triunvirato, secretarios generales 3, Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, de los sindicatos del seguro, de camioneros y del vidrio. Digo bien. Pregunta sobre lo del triunvirato. ¿Puedo hacer ahora? Sí, ¿O me la guardo un poco? Sí, dale. ¿Se discutió mucho previamente si era unicato o triunvirato? ¿O era una cosa que estaba como medio, bueno, es obvio que va a ser triunvirato? No, formó parte de la discusión. De hecho, algunos dirigentes expresaron previamente que querían que haya un unicato. Se me viene a la cabeza Sergio Palazzo, que estuvo acá, que lo dijo, de hecho, la semana pasada o la anterior. Abel Furlan también de la UOM lo dijo. Ayer Omar Maturano lo dijo en el pleno congreso que tenía que haber un unicato. De hecho, en el estatuto de la CGT habla de un solo secretario general y hay una cláusula, que creo que era la cláusula cuarta, una cosa así, en la cual se autoriza al Congreso, a la CGT, a elegir 3 secretarios generales. Bien. Entonces, vamos está a dentro de la ley. Sí, está dentro de la ley, digamos, exactamente, sí. Sí, claro. Bien. Era uno de los factores de tensión. Sí, total. Era la primera decisión, digamos. Sí, totalmente. Si era uno o eran 3. Cambia, para preguntarte a vos directamente, Mati, ¿cambia mucho lo que hace una conducción unicato o triunvirato? ¿Cómo es la rosca ahí? Y las decisiones tienen que ser compartidas entre los 3 porque los 3 son secretarios generales. De hecho, Te obliga a negociar. Son cotitulares, digamos. Claro. O sea, cuando se los presenta en una entrevista y demás, se dice cotitular de la CGT, co-secretario general de la CGT. No es moco de pavo eso. No es moco de pavo, pero bueno, a su vez facilita bastante la unidad, la distribución de tareas también, porque hay muchas cosas como secretario general de CGT, y a veces cada uno se puede ocupar de lo que mejor le sale, ¿no? Bien, seguimos repasando, ¿les parece cómo quedaron las secretarías? Ahí veíamos el triunvirato, la Secretaría General. Secretaría de Políticas Educativas, Sergio Romero y Gilda Galucci siguen los de UDA, docentes, de UDA, Unión de Docentes Argentinos, sí. Así es. Secretaría de Industria y Producción, Rodolfo Daer y Viviana Córdoba de la Alimentación, ¿no? Sí. Digo bien. La Alimentación de la Provincia de Buenos Aires, sí. Bien, muy Continúan, bien. Sí. Secretaría de Asuntos Municipales, Amadeo Genta y Graciela Pérez del SUTECBA, de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, los empleados públicos. Continúan. Asuntos Energéticos, Guillermo Moser y María Palomo, del Sindicato de Luz y Fuerza. Perdón, le pregunto, ¿esa continúa también, no? Sí, listo. Bien, muy bien, Tenés muy bien. Confirman. A ver, Confirman, seguimos. Sí. Además, si le pueden conocer las caripelas a aquellos que no los conocen. Sí, Total. importante. Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo, quedaron Carlos Bonjour y Vanessa Núñez de UTEDIC. La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Guillermo Magnone y Noemí Pozo de FETIGNA. Sí, empleados del gas, la Federación de Empleados de Muy bien. Industria del Gas. Muy bien. Secretaría de Deportes, Juan Pablo Brey y Verónica Escarpato de Aeronavegantes. Hablamos con Juan Pablo allá en la esquina de Azopardo. También jóvenes. En la Secretaría General Adjunta, Andrés Rodríguez de UPCN, que le mandamos un abrazo a Andrés, que apareció en el Congreso de salud hace poco. Sí. Un animal. Andrés estaba mal de salud, apareció en el Congreso. Sí. No le importó nada. Sí, abrazo grande. Lo que es llevarlo en la sangre. Se siente. Secretario General Adjunto, Andrés Rodríguez. Secretaría Gremial, Osvaldo Lobato de la UOM. Ahí hay un cambio. Sí. La Secretaría Gremial la tenía Esmata. Mirá. El compañero Paco Manrique, que la había abandonado hace un tiempo, se había ido de la CGT. Él, no así su gremio. Ahora ahí hubo un cambio. La Secretaría Gremial la tiene la Unión Obrera Metalúrgica. Sí. Y la Esmata, digamos, salió del Consejo Directivo, pero está en la parte de revisores. Revisor de cuenta no, los vocales. No recuerdo ahora qué número, pero continúa en la CGT, digamos. Vos sabés que cuando me llegó cómo había quedado toda la comisión directiva, buscaba el nombre de Furlan, yo a ver dónde estaba. Seguramente te llegó una foto de la pantalla. Claro, es lo que estuvo circulando con por mala todos lados. dice, a ver dónde está. Yo estaba viendo a ver cómo habían quedado los distintos sectores que por ahí tenían algún tipo de discusión. Digo, bueno, a ver dónde está Furlan. No está. ¿Qué la UOM quedó afuera? No, pará. Está Lobato, que es de la UOM, así que bueno, también sigue ahí dentro del Consejo Directivo. Es una buena noticia. Sí, por supuesto. Unidad, ¿no? Por supuesto. Hasta que duela. Secretaría de Relaciones Internacionales, Gerardo Martínez de la Boca, que continúa, ¿no? Un clásico. Un clásico. Sí, el canciller. Sí. Bueno. Secretaría del Interior, Héctor Daer. Esta es la novedad. Sí, de Sanidad. Bueno, la Secretaría del Interior es un espacio donde se recorre, ¿no? Las regionales de la ¿Quién CGT. estaba antes ahí? La UOM.
Claro, con Furlan. claro. Bien. Un cambio. Muy bien, muy bien. Relaciones institucionales, Daniel Lovera y Romina Santana de Comercio, del Sindicato de Empleados de Comercio. Había circulado la información, después se lo vamos a preguntar también a nuestro especialista. Ayer estuve... De que iba a estar Cavalieri ahí. Yo le di la mano y lo saludé, Sí. así que confirmo que estaba Cavalieri. O sea, Bien. Le dije a Armando cómo le va y lo saludé. Bien. Confirmo. Secretaría de Prensa y Comunicación, Horacio El Chavo Arreceigor y Susana Benítez del Southside, el Muy Centro bien, Novedad, otra Televisión. novedad. Sí, muy bien. Un abrazo a todos los compañeros del SAT. Saludos, felicitaciones. Menuda tarea se les viene. Sí. Acá estamos. Secretaría de Seguridad Social, Hugo Benítez y Romina Sánchez. Ayúdame con este gremio, Mati. Asociación Obrera Textil. Muy bien. La Secretaría de Cultura, Miguel Paniagua, María Belén Rato de SUTEP, que es peajes. No, ese es SUTPA. SUTPA. Es difícil igual. Sí. No, es difícil. Espectáculos públicos. SUTEP, Espectáculos sí, es públicos, difícil, muy bien. Ciencia y Técnica, Marina Jauregberry y Hernán Escudero de SADOP, de los docentes privados. Muy bien. Secretaría Administrativa, Rosa Carmen Sorzaburu y Emilio Alberto Lamas de La Bancaria, la Asociación Bancaria. Secretaría de Vivienda, Sergio Sacia de la Unión Ferroviaria y la Secretaría de Turismo, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio, que estaba en el triunvirato. Exactamente. En otro momento. ¿no? Exactamente. Muy bien. Continúa esto. Esto sigue. Muchas secretarías. Hay muchas secretarías. ¿Quieren leer un poquito ustedes, por favor? Porque La yo me voy a quedar Secretaría afónico. de Acción Social. Metió voz de locutora. Sí, no, me hace bullying. 24 grados en Ahora, la Secretaría de Acción Social, que está a cargo de José Toto, Luis de África. Lingeri y Karina Nabone del Sindicato de Obras Sanitarias. Sí. Secretaría de Actas, Enrique Lorenzo y Laura Fernández de FATCA. No llego a leer. No llego a leer. Y eso sos joven. Soy muy ciega. Ayúdame, Mati. Secretaría de Finanzas a cargo de Gastón Frutos de Panaderos también Bien. continúa. Bien. Y Secretaría de Derechos Humanos con Julio Piumato y Maya Volkovinsky de Judiciales La Wegen. Bien. Como le decimos los amigos. Sigue. Hay más. Hay Sigue, más. por Y favor. esto sí. sigue. Sí. Para que no tengo internet. Secretaría de Igualdad y Oportunidades, Luna Villar de Guardavidas, que ella estaba en turismo, si no me equivoco. Exactamente, hasta sí. hace poco. En la Secretaría de Género va a estar Caula Gaudensi, que es la secretaria general de la FATPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, también es secretaria Otra adjunta. novedad, felicitaciones. Sí, Secretaria. por Compañera del supuesto. CIPREVA. Un gran abrazo a Carlita, nuestra compañera del CIPREVA, que bueno, es una gran militante, no solamente sindical, sino también del espacio de mujeres sindicalistas. Asuntos legislativos, Norberto El Peto Di Próspero. Otro histórico. Y Elena Ferreira de APL, la Asociación del Personal Legislativo. Le mando un abrazo a todos mis amigos del Congreso de la Nación. Y la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales en manos de Oscar Rojas del SOMRA. Que La maestranza. Empleados de limpieza. Ahí va. maestranza, sí. Estadísticas y registros, Víctor Santamaría, de los trabajadores de la renta horizontal, de encargados y renta horizontal. Me gusta que Sí. Sí. Secretaría de Defensa del Consumidor, Pablo Flores y María Lorena Atinese, de AFIP. Empleados de AFIP. Bien. AFIP. Secretaría de Políticas de Empleo, Juan Carlos Schmidt y Jessica Gesteiro. Dragado y Valencia. Yo también tengo dificultades. Sí, en la lectura. acá lo tengo, acá Está me bien. cargo. ¿Puedo si querés, terminar sigo. vos, por favor? Porque esto me está costando, Secretaría- me costó en la vida. La Secretaría de Formación y Capacitación Profesional a cargo de Argentino Geneiro, de UTGRA. Y seguimos también Esto sigue. Sí, chicos, o sea, Es no es fácil eterno. conducir la Es CGT, grande, la claramente. CGT, Estamos claro. a pruebas, me remito. Secretaría de Juventud quedó a cargo de Sebastián Maturano y Lorena Ciorilli de la Fraternidad. Secretaría de Protección. Ustedes comenten si Sí, tienen es algo que que decir al respecto. Sí, ahora Bien. voy a decir algo. Secretaría de Protección de la Niñez a cargo de José Boitenco y Natalia Jauregui de Huatre. Secretaría de Salud Laboral quedó a cargo de Nahuel Chancel Ahí y hay una novedad. Danisa Agüet de Suspe Ensenada. Ahí hay una novedad porque esta secretaría estaba Cristian Jerónimo Ah. de Salud Laboral. Cristian se fue a la Secretaría General y Quedó a entra cargo. Nahuel Chancel, que es un joven dirigente del Senado, de la empresa YPF, si no me equivoco. Y es una buena noticia, me Bien parece. aclarado, para la también CGT, jóvenes, sí. ¿no? Le mandamos un saludo al compañero. Y la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa, buen nombre, le quedó a cargo de José Mancini y Antonella Rucci del sindicato AOEC.
¿Está bien dicho? Está bien dicho. Está bien dicho, bien. Siguen. ¿Esto sigue? Siguen, ¿no? No tengo No, más. me parece, ya está. Ahí llegamos. Eran, Yo tengo acá más. Bueno. eran No, a ver. 12 placas. 12 placas, Yo creo que creo- 50 secretarías. yo creo que dijimos aproximadamente. todo, sí. Sí, bueno. Y nos faltan las vocalías, pero no, otro programa. Así quedó No quiero entonces que me dispuesto. quede nadie afuera. Esto se Sí. vuelve una guerra enseguida. No me mencionaste. Se pudre todo. Bueno, vamos a guardarnos todo lo que tiene que ver con el color del Sí, Congreso, el total. funcionamiento, qué Bien. es lo que pasó ayer a lo largo de todo el día en obras para conversarlo con Leonardo Blanco de Identidad Sindical, Así es. que en el próximo bloque va a estar con nosotros. Y después de eso vamos a estar conversando con Matías Cremonte, que es abogado laboralista, y con Federico Pastrana, que es economista orientado específicamente en temas del trabajo, para analizar todo lo que sabemos hasta ahora, que no es tanto, o sí, no sé, vamos a ver, Vamos a respecto preguntar. de la discusión Sí. que se viene, que es la reforma laboral que buscará tratar el gobierno en el Congreso durante el verano. Muy Esto bien. se llama Sopardo, Así es. un programón y seguimos, quédate ahí, no te muevas. Es momento, ¿no?, de tirarse sillas en la cabeza. Dentro del peronismo, cuando vos perdés una elección así, es el mejor momento para tirarte sillas en la cabeza. El peronismo se volvió un partido del status quo, porque lo único que tuvo para proponer 2023 para acá es un no a otra cosa. Pero a la hora de presentar una idea nueva no había nada. El peronismo del 2019 al 2023 fue un gobierno que no mejoró el consumo de su base social y que generó una sensación de desorden y no de orden. La dirigencia del peronismo subestimó mucho lo mala que es la inflación y la inflación descontrolada, especialmente en los sectores populares. Seguimos en el aire de Azopardo Stream ahora para analizar todo lo que dejó el Congreso de la CGT en el Estadio de Obras en el día de ayer, que terminó con una nueva secretaría, 3 nuevos secretarios generales, un triunvirato de conducción y la renovación de las autoridades de toda la comisión directiva. Recién, si te lo perdiste, si recién te enganchás hace un ratito, si vas para atrás en el video vas a poder ver el repaso de todos los cargos que se eligieron ayer en el Congreso, pero queremos conocer lo que no se vio, lo que no sale en las crónicas, La papa. claro, la papa. La verdad. Alguien que estuvo ahí con los ojos muy atentos desde muy temprano, que se especializa en seguir periodísticamente los temas sindicales y que probablemente el día de ayer era una especie de Lollapalooza. Lollapalooza. Era tu superclásico, de claro. Disney, de River Boca. Era tu final de Copa Libertadores. Es Leandro Era. Blanco, periodista de Identidad Sindical. Hola, Leandro, ¿cómo Gracias. estás? Especialista en rosca sindical. Opa, ¿Algo mirá, de me eso o gusta no? ¿Te eso, gusta? me gusta esa etiqueta, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Lo primero que quiero decir es que Matías dijo que no está cansado, yo estoy muerto de lo de ayer, ¿eh? Para mí mintió, aparte corre 10 kilómetros. Corrí el domingo. Y eso Sí. no fue nada, eso fue bastante Me estoy pacífico. recuperando de eso recién. Parece que Sola está metiendo ahí un Es la línea de disciplina. Jorge. Sola está muy bien, Sola está muy bien. Corre olvidá. maratones. Todos los que tienen cargo del gremio a correr 10 kilómetros, Epa. viejo. No. Jorge arrancó con las 13 horas ya de trabajo. No, yo clavó. tengo, No Te digas. clavó jornada extendida, ya, claro. no, yo tengo Es un dolores chiste. nuevos por lo de ayer, Es un ¿eh? chiste. No, o sea, Claro. muchas Sí. horas parados. Y eso que no hubo sillazo ni nada. No, Dentro de todo. había un rumor de sillazo, pero no. Estuvo al límite Por suerte no. por momentos. No, creo que al límite no. Creo que hubo enojos, como hay siempre cuando hay cierre de listas. Sí. Y más que estos congresos son cada 4 años. Uno piensa esto es un evento muy importante para la CGT, ¿no? Total. Sí. Y no podés conformar a todos, ¿no? Creo que lo primordial acá es la unidad de la CGT. Están todos los sectores, que como todo hay rosca y se pone en juego porque quiero este lugar, quiero el otro, no quiero que sea este o un secretario general, ¿no? Y es una rosca que viene hace tiempo, pero bueno, por suerte se dio bien dentro de todo. Bien. Sí, enojos siempre hay, más con los que se quedan, podríamos decir, afuera. No hay ninguno afuera de CGT. Claro. Por ejemplo, el ejemplo de la UTA, no es que no se fue de CGT. Reemplazaron su secretaría, ¿no? Ujú. Que bueno, podemos discutir el tema de UTA. Yo tengo una opinión personal que es que la UTA no se adhiere en general a los paros de la CGT. Igual no es una opinión, sino un dato. Sí, sí, O sea, sí, claro, exacto. ni siquiera- Hubo sí. conflicto con eso, Sí. ¿no? En la última vez que se dio. Bueno, pero yo recuerdo algunos paros donde no pasaba un bondi. ¿Han Sí. habido? Sí, 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 totalmente. No, pero un momento sí. Y el primero que se le Muy hizo a Milei, el lejos. del verano, el después Sí, del ese fue NU70, bastante fuerte. La Lo verdad que, que era enero, era difícil. lo que pasa es que la también. UTA Sí. como tiene una interna y justo esa interna es DOTA, que es una de Algunas las líneas empresas. algunas empresas paraban, otras no, claro. Creo que igual ese fue bastante fuerte porque todos estaban como de Ujú. acuerdo en, Sí. che, viene este y qué Ujú. va a pasar.
Bueno, Sí. y después fluyó lo que fluyó, ¿no? Sí. Principalmente. Bueno, que fue la primera post-ley. reacción contra Sí. el DNU 70 que avanzaba, bueno, Sí. contra un montón de aspectos de la vida social de la Argentina, Total, entre sí. ellos temas laborales. Que es un temón ese, Sí. el DNU 70, porque Sí, Corte está Suprema. vigente, está Corte vigente, Suprema. sí. Que- Hola, Corte. Hola, Corte Le podemos- Suprema. Sí, sí. Y algunas veces la Corte decide en base a los votos, ¿no? Sí. Con lo cual es peligroso, hay que tenerlo en cuenta. Eso fue prácticamente una reforma constitucional hecha por decreto. Sin duda. Y que está vigente todavía. Sin Pero bueno, ningún no tipo es de el duda. tema Sí. que nos ocupa Sí, ahora. sí. Más adelante Sí, viene. contanos por favor cómo fue Desde el la jornada de principio, ayer. desde temprano, capaz. ¿A qué hora ¿no? llegaste? ¿Qué fue lo Bastante- primero que viste? ¿Lo que te llamó la atención? Había algunos rumores en la previa y hasta que Sí. no hubo, como decía Mati, fumata blanca, Ujú. estaba todo medio agarrado con alfileres, como suele pasar en estos momentos, y todos a la expectativa de qué era lo que iba a terminar quedando. Sí. Algunos sectores también incluso amenazaban por lo bajo con si no se votaba la moción que ellos querían romper y armar Sí. otra cosa. Bueno. Sí, yo llegué muy temprano, tranquilo a la mañana, pero una vez que van llegando los dirigentes es donde se empieza la rosca, que se dio también 4 años atrás, ¿no? En Parque Norte, cuando se sumaba el Frente Sindical de Pablo Moyano. Ahí es donde se Claro. conforma la unidad de la CGT, ¿no? De mucho tiempo, de la salida de Hugo Moyano. Ahí se conforma. Y había ya en ese momento rosca en el VIP de dirigentes, ¿no? Yo quiero tanta secretaría, yo quiero esto, parece que se rompe, parece que no. Pasó más o menos algo similar con actores distintos, ¿no? Me parece que se da la cuestión de un triunvirato de vuelta. Creo que el triunvirato se da por una cuestión de unidad, 100%, ¿no? Porque no hay hoy, por lo menos todavía, y ojalá lo haya el día de mañana, un dirigente que aglutine todas las organizaciones sindicales atrás. Y después se daba la rosca de principalmente el sector de Barrio Nuevo, ¿no? Que ahí está Maturano, Frutos de Panaderos, ¿no? Y varios guardavidas, Varios, sí, hay un Maestranza. montón, sí, Sí. que buscaban o que ponían en cuestión el triunvirato. Sí. Entonces querían ir a la votación de un unicato triunvirato, un poco Matías lo dijo, ¿no? Ujú. Que el que alzó la mano ahí fue Maturano de la Fraternidad. Y se dio una votación muy simple a mano alzada y rotundamente se dio por el triunvirato, ¿no? Estuvo bien igual debatirlo ahí en el pleno. Duda, sí. ¿Qué hubiera pasado si salía Unicato en esa votación? Primero porque íbamos a elección de votación así, nos íbamos a las 3 de la mañana, con lo cual... O sea, pero- está Eso. bueno explicarlo. Claro, Sí. si se votaba unicato había que activar todo un procedimiento Sí. burocrático de la Sí. Junta Electoral y demás que iba a extender la jornada. Exactamente, ¿no? sí, iba a extenderla mucho, Mm. pues después tenías que llegar a ver quién era, Claro, no. Con lo cual, bueno. Podía ser de varios días, como en el Yo creo Vaticano. que- cuando- Claro, Hoy, a claro. ver si hubo, hoy no, hoy Sí, no sí, hubo. sí. Yo creo que ahí sí se haría a favor el unicato, que había varios dirigentes que opinaban de unicato, ¿eh? No es que... ¿Quiénes? eso. ¿Quiénes? Sergio Palazzo, por ejemplo, hablaba Ah, de es verdad, unicato. lo escuché en alguna nota hablar de eso. Sí, es verdad. decía, bueno, si hay triunvirato no es que nos vamos a poner en contra. En su momento, Sacia también habló de Furlan también. Furlan. Ujú. ¿Con Bueno, porque vos decías, bueno, el triunvirato fue un poco el argumento de la unidad, o la Sí. condición de la unidad, vamos a decir así, pero ¿cuál es el argumento para elegir un único secretario general? a mí me parece que lo que dijo Maturano ayer tiene algo de razón. Él dice, el estatuto de la CGT dice Dice que tiene eso. que haber un secretario general, ¿no? Con lo cual me parece que nosotros tenemos que lograr eso el día de mañana, sin duda. A mí me encantaría eso porque quiere decir que hay una representación que va a estar respaldada, ¿no? Quieras o no, ahora tenés 3 voces, que más allá de que se pongan de acuerdo, se lleven bien, sean inteligentes, que cada uno tiene su perfil, ¿no? También, entonces, con lo cual, hasta también está bueno. Más rico, ponele. Sí. Por ejemplo, cuando uno ve los perfiles del triunvirato, decís Octavio Argüello, ¿no? Un camionero humilde que salió de laburos creo que era barrendero, Octavio. Y decís, ahí hay una expresión de un sector de los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Y después tenés a Jorge, que es servicios, que Jorge habla muy bien, se lleva muy bien con los medios, entonces te acerca a un sector de la sociedad de los trabajadores, ¿no? Más de clase media, ¿no? Que necesitamos, sin ningún tipo de duda, porque si tenés a La Nación, Infobae y Clarín pegándote constantemente, y estamos en un momento muy
A nivel Álgido. álgido. Álgido, Sí. Hoy sí. la mirada Esa es sobre la el palabra. movimiento obrero en Sí. general y Ya más están sobre la tirando todas CGT. balas, digan así, es verdad. Están disparando Nos están tirando fuerte, a matar. de Nos están todo. tirando a matar, ya empezaron ayer a la noche, o sea, no esperaron ni que lleguen a la casa los dirigentes. Ayer pasara lo que pasara con la Ya. elección de triunvirato, nos iban a pegar, o sea. Sí, ya empezaron ayer a la noche, que yo creo que ellos ponen el terreno para decir, che, ahora tenemos que negociar con estos nuevos, bueno, este es el terreno que nosotros pensamos que tenemos que negociar, ¿no? Sí. Claro. Siempre negociaron con otras caras, ¿no? Que Sí. son las que le dan un poco de tranquilidad a ellos. No le digo tranquilidad porque arreglaban, porque ya sabían cómo eran, qué perfiles tenían, ¿no? Bueno, ahora tenés 3 nuevos, más allá de que Octavio continuó, Sí. pero tuvo meses. ¿Ellos decís el gobierno nacional o el Digo el gobierno empresariado? nacional y los poderes de la Argentina, ¿no? El empresariado nacional. Yo creo que ahí hay un punto de acuerdo con este nuevo triunvirato que es, yo no sé si el empresariado nacional argentino quiere la reforma laboral que quiere o la que todas las opciones que se fueron dando. Bueno, Galperín salió a llorar ayer un poco también, Lo que pasa es que pidiendo... representa una parte de los grandes empresarios. Hay que Ahí hablar con son los que- pymes, sí, ¿viste? un poco. Claro. Bueno, con todos hay que hablar. Sí, hay que hablar con todo, por Hay que hablar supuesto. con todo. sí. Aparte porque ya hubo una reforma laboral, de hecho, con la ley bases, ¿no? El cambio al fondo de cese, que fue un fracaso, al punto de que Sturzenegger amenazó a los empresarios diciéndole, ya le dimos todo y ustedes no hacen nada. Lo hacen. Y la cuestión del el periodo de prueba, ¿no? Que se extendió. O Sí. sea, que eso, principalmente en los supermercados, por ejemplo, ya funciona. Total. Entonces, ya hay y más con los jóvenes, ¿no? Por eso también está esta instancia donde tenemos que llegar a un montón de lugares. Creo que el triunvirato nuevo va a eso. Cristian Jerónimo lo habla, Jorge también, ¿no? De llegar a lugares donde no estamos llegando, claramente, y intentar hacer algo, ¿no? Sí. Eso principalmente. Bueno, un dato también insoslayable es que había una expectativa de parte sobre todo de las compañeras del espacio Sí. Mujeres Sindicalistas de Sí. que una mujer integrara el triunvirato, el nombre de Maya Volkovisky de Judiciales estaba en todas las crónicas en la previa, Sí. eso después terminó cayendo. La operaron Contanos cómo- mucho a Maya también, hay que decirlo. la Estuvo acá operaron hace no mucho. tanto, contanos un poco cómo se vivió eso ahí entre los delegados, los acreditados, Sí. hubo algunos cánticos incluso, me Sí, contaron. sí, yo creo que en general hubo como una decepción, hubo un enojo. Creo que más lo tendrían que hablar las compañeras. Lo que yo veo desde mi función como de periodista sindical es que creo que para mí termina siendo un avance, porque yo sé que no está la compañera de triunvirato que querían de todas, pero terminó siendo, primero, tuvieron actos rutilantes antes de las elecciones. En todo el Hace país. 1 año o 2 años atrás. Me acuerdo uno en UPCN donde... En Ezeiza. Tremendo. Sí. Y hay una unidad de mujeres sindicalistas nuevas en algún punto, ¿no? Ujú. Que se va dando y que se va dando cada vez más fuerte. Ujú. El cambio me parece de Noé Ruiz, más allá de, me parece muy positivo, ¿no? Que se necesitaba. Y después hay muchas secretarías donde hay mujeres. Yo creo que La hay... de Sadop. La de recién que Sadop. si no lo remarcamos antes, claro, Marina Sí. Jauregui de Sadop Sí. se pone al frente de una secretaría. Ella Sí. estaba en una vocalía, ahora se pone al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que es la que deja Satsai, ¿verdad? Exactamente. Estamos diciendo bien. Ujú. Sí, sí. Y después ya había, 4 años atrás, hubo el cambio de una representación de mujer y hombre dentro del consejo directivo, con lo cual también eso funcionó. Y sí, más allá de esa amargura que está bien, y que está bien que lo digan y que lo protesten. Y también que lo estemos hablando acá también. Claro, O sea, totalmente. ¿Cómo es el cántico? ¿Alguien me puede...? Es muy bueno el cántico, ¿no? No vinimos por la foto, no servimos el café, queremos una mujer, queremos una compañera conduciendo la CGT. Hasta ahí. Tarde o temprano se va a dar. Capaz que es el unicato, verás si es el unicato mujer. Vuelvo loco. El día de mañana. Sí. Mirá, ¿por Sería qué no? bueno. La Bueno, posibilidad está, digamos. ¿por qué no? Eso, Claro. eso ya se ha conseguido, que por lo menos esté la posibilidad, ¿no Sí, es sí, cierto? totalmente. Pensaba un poco sobre este tema en particular, que es una
un desafío muy grande para el movimiento sindical y para todos los movimientos políticos en general construir una tradición política de mujeres en la política. Que creo que el movimiento obrero por lo menos tiene mucha trayectoria, anclándose sobre todo en el peronismo, pero que es como una parte muy borrada de la historia, siempre que hablamos de esos personajes como que se borran de la historia del movimiento obrero, de la historia del peronismo relacionado con el movimiento obrero, que me parece que las compañeras este año han logrado instalar un punto en esa historia de tradición que indudablemente se va a tener que seguir trabajando para eso, porque para eso estamos también, ¿no? Sí, aparte yo creo que eso hace que te animes, ¿no? Total. Cada vez más dentro de tu sindicato, de tu organización, y eso está bueno. Y creo que va a tener un fin recontra positivo. Sí, perdón, quiero decir una cosa. Sería una pena que por el hecho de que Maya no esté en la Secretaría General, ese movimiento de mujeres se desactive. Sería una pena enorme. Ojalá no suceda. Yo creo que va a pasar lo contrario. Sí, ojalá. Claro. Sin duda. Sí. Ahora las dejaron con hambre, imagínate. Las caras que me hacen Ahora- detrás de cámara. En 4 años, cuchillo ahí. Ahora prepárense, agárrense. Terrible. Está bien. Sí. Pero- Porque además es un reflejo de que van avanzando en los sindicatos, en las bases, hay cada vez más mujeres que son delegadas, que son dirigentes, entonces eso necesariamente va generando un empuje hacia arriba en los espacios de dirección. Lo vemos también en la política, en muchos lugares. Sí, esto es una opinión personal, pero para mí tienen más rebeldía y eso se necesita para estos tiempos, sin ningún tipo de duda. Y creo que puede funcionar. Sí, viste que, bueno, no sé, en los ámbitos tanto políticos como militantes, para las mujeres para ir ganando lugares tienen que no tienen que ser, no pueden hacerlo siendo dóciles. Siempre. Y medio que la forma es plantándose y llevando medio patadas en el culo al resto, porque si no las pasan por arriba. Entonces, quizás eso también genera enojos del lado de los varones, ¿no? Totalmente. Que dicen, mirá qué soberbia que es. Bueno, en fin. ¿Qué otra cosa nos puedes contar? ¿Cómo transcurriste el día? Momento favorito del día. ¿Almorzaste? Eso. Momento favorito del día. No, ¿Qué se ¿comió come? algo? ¿Qué Comí se un come? sándwich de miga que me llevé en la mochila que no estaba en condiciones de comerlo. No me digas. Y eso que volaban error. viandas por todos Error. lados. Sí, volaban viandas, pero dije, ¿cómo esa vianda? Y me voy a dormir. ¿Cuál era la mejor vianda? ¿Quién Me voy a tenía? dormir. ¿Qué gremio tenía la mejor ¿Qué vianda? había en la vianda? Diga. Había hamburguesas, sándwiches de milanesas. sanguchitos. Cada había- gremio tenía sus... Sí, cada había gremio como... llevaba- No, muy buenas algunas, Muy bien. Vi Sí. grandes viandas, sí. Sí. Muy bien. Alguna. Nos están De contando esa- qué no digamos la marca. cosas de los arcos dorados, de la Arco comida. dorado. de Ay, la un comida. sindicato tiró esa. A las 8:30 de la mañana Había yo me fui a tomar un pizza, ¿no? café. Pizza, había- me vi parece. pizza. A las 8:30 de la mañana en McDonald's estaba toda la CGT, básicamente. Comiendo café. Bueno, es barato. O sea. Se podía armar Hagan ahí descuento para- Se podía haber armado la rosca ahí. La ¿no? rosca, ¿Por Directamente. qué no? Claro. Combo triunvirato. ¿Cómo triunfé? Sí. Totalmente. Empezamos a registrar los trabajadores de McDonald's, así está Sí. un poco mejor, ¿no? ¿Cuántas horas duró el congreso? Y yo empezó a las 9, 9, las pero primeras arrancó en presentaciones. realidad el congreso, arrancó tipo 12, ¿no? Lo primero que pasó en el escenario habrá Sí. sido tipo 12 del mediodía, una cosa así. Pero las 12. acreditaciones arrancó a las 9 y hasta las 5:30 no nos fuimos, si mal no recuerdo. Claro. 5:30. 5:30, sí. 6. Creo que fue tipo 4 de la tarde que apareció la placa. Sí, aparte hubo- La placa que no se leía. nada. Aparte hubo un momento, sí, algunos dirigentes se enteraban como medio en el momento, ¿no? Lo que pasaba, porque no se veía, ¿verdad? Aparte hubo un momento que dijeron, bueno, vayan a votar, y estaban todos esperando para votar, y a los 20 minutos dijeron, no, esperen, no voten, final no. y era como todo, bueno, pero esto es parte de CGT. Otra cosa que me parece que está bueno contar rapidito es cómo está más o menos compuesto ese congreso. Digo, no vamos a dar los números tan finos, pero cuáles son los gremios que tienen mayor cantidad de congresales. Y el primero siempre es FAICIC, que es comercio, Cavalieri, es el que más afiliados tiene. Ujú. Después creo que lo sigue Sanidad. Sanidad puede ser. Sanidad, después Congresales se Guatre determinan tiene por... muchos congresales. Guatre, municipales. Municipales de nacionales, ¿no? Nacionales. Hernando Val. Sí. Hernando Val, sí. Sí, después viene WOCRA. Todos esos tienen por Ocra. encima de 100 congresales Sí, cada uno. Sí, Sí, Pues sí. CN tiene muchísimo. La cantidad de PCN. congresales se determina por la cantidad de afiliados que tiene el gremio. Exactamente. Muy bien. Bueno, UPCN se dio de que vaya Andrés Rodríguez, que tuvo una operación Ujú. cardíaca, así que apareció ahí en un momento. Ese fue un gran momento. Sí, fue un Cuando gran apareció momento. Andrés La
la verdad. Sí. Aparte, medio inesperado porque Sí, sí. aplaudieron todos los de UPCN, apareció por atrás Sí. y como que estuvo bien, ¿no? Sí. Seguro la familia habrá dicho todo el día, no vayas, cuídate, literalmente, Andrés. Total, sin ningún tipo de duda. Iré igual. Sin ningún tipo de duda. Es sí. mi momento. Sí, Total. Bueno, ¿y algún otro enojo percibiste? ¿Algún otro fastidio? Yo creo que los únicos que expresaron un enojo ahí tribunero fueron los municipales, que se fueron en un momento, Igual que hace 4 años. sí. Pasa lo mismo. porque ellos quieren la secretaría esa de municipales Ujú. y se arma ahí como una rosca con los municipales de la ciudad. Creo que fue la única, como así, las mujeres fueron como los que quedaron un poco dolidos. ¿Por qué? Porque al principio Barrio Nuevo no se sabía qué pasaba, pero en definitiva después todos los que nombraron, muchos son de Barrio Nuevo, entonces Claro. está adentro, ¿no? Y mirando hacia adelante, vos que seguís muy de cerca el tema del sindicalismo, las representaciones sindicales, con esta nueva conducción y con las discusiones que se vienen, ¿qué te imaginas? Sobre todo, bueno, este contexto tan particular que estamos viviendo, con este gobierno tan particular, para Sí. decirlo de una forma amable. ¿Qué te imaginas? Miran, yo creo que lo que hay que trabajar, más allá del triunvirato, que se ordene y que pelee lo que viene de reforma laboral, es que viene un montón de cosas, no solo la reforma laboral. Hacia adentro, lo que te diría, yo creo que hay que trabajar mucho el tema de salud mental. Creo que nosotros estamos teniendo delegados y delegadas de base que hoy vos no tenés ningún tipo de recibimiento bueno, positivo. Porque todo lo post pandemia, tenemos una sociedad, a mi punto de vista, muy rota, ¿no? En mundial. Post pandemia, más el agregado de Alberto nos dio esperanza y no funcionó. Y Milei, ¿no? Y este mundo así, individual y muy de expresiones de odio, eso se ve en forma territorial. Y vos no tenés mucha respuesta positiva hoy. O sea, hay un reclamo de las... No sé si reclamo sería la palabra justa, Sí. pero digo... Una demanda. Sí, Una una demanda clara de los compañeros que no se sienten acompañados, decís. No, o- yo creo que se sienten acompañados, que estamos, que las organizaciones sindicales están, pero hay una cuestión que se rompió en la sociedad, que es que vos tenés que resolverme todo y vos sos el culpable como de todo, ¿no? Principalmente la CGT. Eso es lo que digo yo. Entiendo. Y vos lo ves encarnado en la figura del delegado, capaz Y en vos las lo ves, empresas, en las fábricas. exactamente, en los porque antes vos establecimientos. tenías cierre paritarios que estaban buenos, conseguías esto, conseguías lo otro. Cuando se dan estos gobiernos, pero estos gobiernos de odio y de estas expresiones, el empresariado se anima, y se anima de lo más bajo, de ¿qué me venís a hablar vos? Y la expresión está cuando sale la IA, la inteligencia artificial, no pusieron a los trabajadores en esa mesa. No le dijeron, che, vamos a hacer esto. A nivel mundial dijeron en Silicon Valley, dijeron, No los acabó. necesitamos. Está No lo esto, che. necesitamos. Está esto. A casa. No lo necesitamos, está activo, páguenme y van a tener todo. Ah, Entonces me parece que hay una discusión que viene de ahí. Y es clave tener bien a los delegados y delegadas de base porque es la construcción y el corazón de todas las organizaciones sindicales. total. Es lo que los va a hacer crecer más. Sí. Los contextos de ajuste también tienen ese peligro, ¿no? El deterioro de los lazos en las bases, los lazos sociales entre los iguales, Sí. el recrudecimiento de las broncas. Sí, ¿no? totalmente. Si estamos ganando mal, nos están Sí. sacando derechos Sí. y la gente Sí. se empieza a enojar con el que tiene al lado. Como delegado gremial, yo soy delegado de Swiss Medical Seguro y lo digo mirá, Mati, todo bien, contento con Jorge, secretario general, aquello, otras cosas y demás, pero no me alcanza. O sea, Total. la paritaria, no sé, está bien todo, pero no me alcanza. No, hay una terrible destrucción de la vida buena. O sea, Sin es tipo, duda. la gente no tiene idea de lo que es Sin vivir duda, bien. sí. Y ni siquiera fantasea con eso. Entonces, Sí. es Los muy estados de oscuro. WhatsApp de los compañeros de muchos de seguro, yo veo emprendimientos, cositas, y Sí. eso Bueno. hace un par de años no Y- sucedía. O sea, Y eso de la vida buena me parece excelente porque Sí. aparte no está el recuerdo de la vida buena. O Sí. sea, el pibe que tuvo, no sé, pongan el gobierno de quién, el Sí, Néstor sí, sí. Kirchner, vamos a poner, o el de Cristina, no sé, que tenía el asado con la familia, ponele, Sí, y no recuerdan esas cosas. que O sea, trabajaba en no hay- blanco y llegaba a fin de mes. Sí, que No, y trabajaba nada más. también O que es veía muy su papá, injusto. o que veía a su Igual papá en puedo una decir algo, situación es mejor. importante también transmitirlo o hacer el esfuerzo, no Total, sentir que sí. es imposible, porque yo me acuerdo cuando yo era chico en el menemismo,
no había habido tampoco en la memoria cercana de mis viejos un momento de pasarla bien, de vivir bien. Era el recuerdo del primer y segundo gobierno de Perón que me lo habían transmitido a mis abuelos, a mis viejos. Para mí hay un y en algún problema lado igual. llegaba eso. Para mí es muy injusto vivir en el pasado. Perdón que lo diga así. Pero como me parece que también hay algo de, bueno, acordate cómo era. Y como si eso alcanzara para explicar a dónde vamos, a dónde estamos yendo en primera instancia, que es como esto que decías, tipo un mundo muy acelerado, la tecnología todos los días robándonos la capacidad de hacer algo, porque estamos encerrados en la pantalla y nos quita trabajo directamente, entonces siento que es como, lo escuchaba el otro día un compañero muy claro esto, como si no podemos proponer un futuro o hacernos partícipes de la construcción de ese futuro, es muy difícil cargar con la presión de, bueno, y además tengo que recordar lo que era el pasado como una especie de folclore que me parece muy injusto. Yo entiendo lo que vas, por ahí no estoy tan de acuerdo con que haya que negarlo como si fuera una instancia... ideal a la que volver. No, pero como motor, digamos. No, que es posible. Digo, para mí que haya gente que haya podido comprar una casa con un sueldo, no digo si va a volver a pasar eso. O que haya habido créditos para la clase media. No estamos hablando hace 500 años. Total. Entonces digo, bueno, quizás hay instrumentos para volver a hacer eso. Sí. Igual es complicado, porque vos le vas a transmitir a una generación nueva, mirá, en esa época nos compramos una casa, y es verdad que eso tiene un tufillo medio... Una nostalgia medio improvisante, que es una casa. Y que es medio embole. Y aleja mucho a la gente de los problemas cotidianos, de vuelta, porque creo que la por clave lo menos es esa, ¿no? Hacer esa dialéctica con la mayoría de mi generación no está pensando en comprar una casa, lo voy a decir muy generalizadamente, porque no está dentro de nuestras posibilidades. Sí, lo que quiero es llegar a fin de mes. Claro. O sea, como que hay un problema cotidiano mucho más cercano que cuando la dirigencia habla de hace 20 años, para mí está muy distante. Esa brecha entre lo que puede ser y lo que necesitamos es la que no está cortando la dirigencia, porque la dirigencia realmente se erigió, voy a decirlo así, o se consolidó en un momento donde esas cosas pasaban. Y está muy alejada de la realidad cotidiana. O sea, estoy hablando de la realidad cotidiana de la gente. O sea, no sabe ni cuánto sale un kilo de verdura, no sabe cuánto sale un litro de leche. Un alquiler. Un alquiler, ni hablar, digamos, como que hay cosas ahí que me parece que, de vuelta, es esa distancia entre el pasado, el presente y el futuro que está como muy grande, muy abierta, y indudablemente la renovación de cualquier espacio institucional, como la CGT, como el peronismo, como una orga, lo que fuese, necesita recuperar, acortar esa distancia, ¿no? Como que siento que ahí está la clave de para dónde vamos. Sí, gran desafío también de la nueva conducción de la CGT, ¿no? Creo que era una oportunidad también. Total. Porque todo este escenario que estamos abriendo, si esta nueva conducción, y no solamente los 3 secretarios generales, sino todos los secretarios generales que tienen responsabilidad, pueden encontrar la clave de cómo superar esas barreras, van a estar dando un paso adelante muy, muy importante. Ojalá, vamos a tratar de ayudarlos desde nuestro humilde lugar. Por supuesto. Bueno, no sé, algo más que te haya quedado en el tintero. No, después colega. se dio bien. Sí. Todo se terminó con la marcha como debe ser. Bien, sonó. Se hizo viral en un momento en Twitter que sonó Babasónicos. Sonó Babasónicos. ¿Quién fue el irresponsable? Un temón aparte de Babasónicos. Que sonaba Babasónicos. Nadie se quiere hacer cargo. Claro. Y circulaba mucho fruto seco, decían. Circulaba mucha viandita con fruto seco. Yo llevé frutos secos porque yo creo que el sindicalismo cambió y ahora Sí, es bueno, frutos secos. y está Así que... bien. ¿Qué quedó de los gordos de ¿Qué la quedó de los CGT, gordos? no? Me ¿Qué está encanta. Babasónico de frutos secos. No había chori, parrilla, nada, no se podía. No había ninguna Bras, parrilla claro, afuera, no se así podía. que No, raro. Bueno, no había mucho lugar tampoco, ¿no? No, Me era parece. complicado, había una Sí. bicicenda además en la puerta. Sí. Acompañando los tiempos, no hay asado. Libertador, los vecinos de Libertador también, Sí, no sé sí. si tenían muchas ganas de ver. No parrillas. creo, no creo. No. A esa hora encima, al menos todavía, ¿no? Bueno, Leandro Blanco, periodista de Identidad Sindical, muchas gracias por Gracias haber venido a a ustedes. Sopardo y bueno, la seguiremos en algún otro momento. Dale, muchas gracias. Ustedes se quedan ahí porque en un ratito continuamos con mucho más a Sopardo Stream. Ya venimos.
Milei se puso al hombro la campaña. El peronismo no perdió muchos votos entre septiembre y ahora. El cambio de los resultados es por gente que no fue a votar en las elecciones legislativas y sí fue a votar ahora. Milei construyó una adhesión más sólida de lo que muchos pensamos. Pidió algo y lo consiguió, que es que pidió 2 créditos. Pidió un crédito o un swap a Estados Unidos, pero también consiguió un crédito social, que es muy importante, que es el crédito del tiempo. Él pidió más tiempo y se lo dieron. Le fue muy bien en provincias donde nadie se pensaba que le podía ir bien. Entonces me parece que ahí la pregunta es ¿qué había del otro lado, digamos? Porque si a uno que viene tan mal y que tiene tantos problemas económicos le va así de bien, es ¿qué había del otro lado, no? Para que así todo nadie te elija a vos. Muy bien, continuamos en Azopardo y ahora es momento del bloque de Leila Techara, porque es el espacio Techi. Me gusta. Le vamos cambiando el nombre, pero Sí. porque lo vamos adaptando a las condiciones de posibilidad también. Eso es así. Es como el comodín, es el como bloque comodín, sí. Esta columna la tengo preparada ya hace unas cuantas semanas, entonces no es que no la tengo fresca, pero sí le voy a agregar un poco de color porque en el día de ayer me vi el documental que lanzó Ofelia Fernández, como un segundo capítulo, Yo episodio. lo empecé y no lo terminé todavía. Junto con Fundar y con Corta, Cómo ser feliz se llama, que es un poco un análisis y un diagnóstico para mí muy bueno realmente sobre la relación que tenemos con Internet. Hace unas semanas había preparado esta columna en honor también a un, no sé si vamos a decir movimiento, una corriente, una forma de vida, un lifestyle que se está instalando hace mucho tiempo en las redes sociales, que tiene que ver con justamente cómo nos desintoxicamos de la adicción que generan las pantallas y las redes sociales. Estoy hablando ni más ni menos de la tendencia low tech high life. Es una tendencia que significa vida simple, o sea, baja tecnología, buena vida, alta vida, vamos a traducirlo de esa Alta vida, manera. amigo. Alta vida. Tecnología mínima, presencia máxima, que está muy atravesado justamente por esta imagen del Eternauta, esa escena donde Favali se da cuenta que lo viejo funciona, un poco muy metafóricamente ahí hablando, pero bueno, en realidad tiene que ver justamente con esto. Esta tendencia viene del cyberpunk, que es un género literario, un subgénero de la ciencia ficción, que básicamente combina la idea de un futuro pesimista con mucha tecnología, ¿no? O sea, la primera imagen que se nos viene es Terminator, por poner un ejemplo muy claro, pero no se trataba solamente, en la literatura por lo menos, de un futuro distópico, algo que textos como 1984, Un Mundo Feliz, un poco también muestran. Hay buenos autores argentinos ahora haciendo. Juan Matio, Michelle Nieva. ¿Sabes que Juan Matio no lo leí y Michelle Nievas no me gustó? Bueno, Está bien. Pero, ¿Tiene algo para decir al respecto? El de los androides gauchoides. No lo leí No sé ese. qué está Tenés que leer el del niño dengue, Está tenés fuerte. que leer. Ok, bien. Sí, un día podemos hablar de Sí, literatura. dale. De hecho, tengo pendiente tu podcast. Bueno, que, después La tenés que pequeña tirar voz del chivo. mundo se llama, Muy se bien. los recomiendo a todos. Muy Momento, chivo. Sino que lo característico del cyberpunk en ese momento era la idea de que las corporaciones tenían control absoluto sobre la sociedad. O sea, esa idea va a ser básicamente el germen de todo este subgénero en la literatura. Pero ¿qué pasa cuando lo empiezan a deformar a partir de Internet? Y claro, hay una lectura en, acá como dice el meme básicamente, como en un eje cartesiano, ¿no? Uno puede estar más cerca de la idea de control total de las grandes corporaciones y mucha tecnología, que esa básicamente sería el high tech, pero el low life, que es el género cyberpunk, pero también puede haber otro margen en el eje cartesiano donde tenemos muy poca tecnología, pero una buena vida. Esto, para explicarlo muy simple, es una forma no de vivir, sino de entender qué vínculo tenemos con, básicamente, la noción de buena vida que venía hablando antes, ¿no? O sea, en qué punto nos damos cuenta nosotros si verdaderamente estamos siendo felices. ¿Tenemos o que no. ubicarnos ahí, cada uno de nosotros? Esto ¿Podemos es hacer para ese explicar juego? un poco Ok. por qué el concepto Sí. de low tech y high life Sí. están vinculados con el género literario en sí mismo.
Pero, y vuelvo un poco al documental de Ofelia, donde ella muestra muy bien la relación de adicción que genera el like, la imagen, la selfie, ¿no? Lo recomiendo mucho porque me parece que está muy claro. Y todos los padecimientos de salud mental que eso trae la mayoría de los jóvenes, básicamente. Pero también hay mucha teoría respecto a esto, ¿no? O sea, la idea de que el rendimiento que nosotros tenemos a través de la tecnología, es decir, la tecnología todo el tiempo nos está midiendo y está básicamente calculando cuán productivos somos todo el tiempo. O sea, lo traduce en likes si subís una foto, lo traduce en interacciones, si querés engagement, y hay como una especie de economía rentable que, ¿por qué lo traigo a colación en este programa? Habla mucho de que en realidad para estas grandes tecnológicas nosotros estamos trabajando todo el tiempo. Ah, sí. Likeando, compartiendo. Dando datos también, dando datos de consumo, de preferencias. Lo hemos hablado mucho. La inteligencia artificial hoy no es una inteligencia humana. Es decir, no tiene capacidad de aprender. ¿Qué significa eso? Que solo agrega información y saca una cuenta matemática probabilística de toda la información que le damos. Es decir, la información la sigue generando el humano. Claro. Entonces, mientras nosotros estamos 12 horas en la pantalla, igual no sé si alguno tiene registro de cuántas horas pasa en pantalla, lo que estamos haciendo es haciendo el trabajo que la inteligencia artificial no puede hacer porque es una inteligencia artificial. Entonces, siempre hemos hablado acá, y lo traigo un poco, más allá de la relación que tengamos con la tecnología y lo atroz o feroz que puede ser tomar dimensión de la forma en la que tenemos esta relación adictiva con las pantallas. Para mí el riesgo que tenemos es empezar a tenerle miedo a la tecnología. Y la tecnología, creo que acá está la clave, la hacemos nosotros, ¿no? La tecnología es ciencia del trabajador. O sea, es la forma en la que el trabajador obtuvo la posibilidad de hacer más productivo su trabajo, de hacerlo más rentable y de obtener quizás más tiempo de ocio o mayor rentabilidad de su fuerza de trabajo. O de hacer más productivo el ocio, de poder ver un montón de cosas ahí sentado en tu silla, en un aparatito cada vez más chiquito y transportable y... Si tenemos una mirada así como muy miedosa de la tecnología, lo que estamos haciendo es regalándosela al gran capital, para poner un concepto, pero a las grandes tecnológicas, a la mala vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo hablamos al principio, ¿no? Cómo sindicalizar el algoritmo, cómo pensar la tecnología a través de nosotros. Es como la política, digamos. No hay que hacer antipolítica, sino hay que hacer otra política. Otra tecnología. No antitecnología. Exactamente. O sea, no tengo que apagar el teléfono y dejarlo 2 días ahí apagado. Bueno, no, creo que... hacer huelga. Creo que el desafío es justamente recuperar el control. Si nosotros somos capaces de entender que el teléfono nos roba tiempo, nos roba capacidad cognitiva, ¿no? Porque ahora hay muchos estudios de que cada vez la gente... No puede, todo te da ansiedad. Que la fricción del mundo real te da miedo. Entonces no salís, las entonces te encerrás. Sí. Hablar con una persona me da ansiedad. Tengo que hablar con el kiosquero. No quiero hablar con nadie. O sea, todo este takeaway, viste, todas máquinas, mejor con la pantalla. Pedirle el pedido ya. Tomar conciencia me parece que ya es una forma de buena vida, por lo menos, para volver a tomar control sobre qué hacemos nosotros con la tecnología, para qué la usamos. Me acuerdo que al principio, cuando había salido Facebook, estaba mucho eso como, bueno, pero me reconecté con un compañero de la secundaria que no veo hace mucho. ¿Y para qué? ¿Entendés lo que te digo? Sumó, claro. ¿Para qué? ¿Para ver que tiene hijos y una casa y se compró un auto? ¿O para ponerte contento? O para verte que estás mejor vos, te hecho mierda acá. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué usamos la tecnología? Entonces, nada, para cerrar ya este espacio, la idea no es apagar todo, sino volver a enchufarse al mundo real, al ruido, a la charla cara a cara y... principalmente pensar justamente la revolución como no algo que pueda ser contado, acumulado, sumado y rentabilizado para el mundo de las redes sociales, sino quizás hacer sin pensar tanto en cómo retribuye eso en el gran mundo de la tecnología, sino más bien usar la tecnología para hacer algo que contribuya a nosotros y a la comunidad. También pienso, y me sumo a esto que estás diciendo, cuando decías high life, digo, también si tenés que laburar 15 horas es muy difícil tener high life, ¿no? Sí. Entonces ahí
aparecen también otros problemas que a veces las personas tienen necesidad de, después de estar todo el día fuera en 3, 4 laburos, quizás están scrolleando y el chupete lo tienen más a mano, Momento de ¿no? placer es ese, estar Ese, ahí sí. boludeando un rato. Sí, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Sí. Digo que a veces queda poco resto mental, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué? Quiero combatir con eso. Porque realmente no es que hay una mejor vida ahí en la pantalla o incluso hasta no hay un descanso. totalmente Es de mentira que hay un descanso. Tener el estímulo durante 1 hora de 800.000 videos por minuto, Sí. o sea, no descansa la cabeza. TikTok en es esa. tremendo, es como TikTok es regresivo. tremendo. Yo me la desinstalé TikTok, pero bueno, sigo adicto a Twitter, sobre todo, e Instagram. Yo también, yo tengo, Sí. o sea, sería estúpido negar que tenemos una adicción No, a Twitter- la pantallita, o sea, verla Twitter me todo el hace tiempo. mierda, o sea, y hay lo estrategias, mejor que ¿viste? hay. Sacarte las notificaciones o apagarlas sí. o bloquear las aplicaciones. Sí. Yo creo que todo es válido, Sí. pero de vuelta, Sí. me parece que más allá de dar manuales de qué es lo que hay que hacer o cómo hacerlo, o decir, tipo, sacate internet, anda a la vida real, hace jardinería, me parece que empezar por tomar conciencia de lo que nos roba de la capacidad de hacer, porque para mí es eso, o sea, estar encerrado en el celular, que es una forma de estar aislado De del estar, mundo, sí. es que te roben la capacidad de hacer otra cosa. Y ahí es donde está tipo la noción del trabajo para mí, es como, ¿qué es el trabajo? Hacer obra, o sea, dejar algo mío en otro lado que no sea acá adentro. Internet lo que hace es todo el tiempo hablarnos a nosotros mismos. O sea, con cada posteo que hago, yo estoy tratando de reforzar mi propia identidad, mi propio gusto. Es como, man, tratá de hacer algo que no sea para vos. Aunque sea en internet, pero que no sea simplemente mirarte a vos mismo, ¿no? Como trabajar. Impecable. Tenemos nosotros y tienen ustedes la posibilidad de ver en vivo la obra que está dejando, el legado que está dejando Leila Bechara en su paso por este mundo. Intento evangelizar un poco. Una algo partecita es acá en Azopardo. Quédense ahí que ya vamos a estar conversando con Matías Cremonte, abogado laboralista, y con Federico Pastrana, que es economista, sobre la reforma laboral que se viene. Ya venimos. Argentina queda atada a la reputación de Estados Unidos. Y Estados Unidos puede perder la reputación antes que Argentina. Esa es la ironía. Claro. Trump viene de hacer la tregua en Medio Oriente y se piensa que estabilizar a Argentina es igual de fácil. Es un ingenuo. Muy bien, y continuamos en Azopardo Stream, y ahora un bloque preparado especialmente para pensar, analizar la discusión que se viene en la Argentina, o que aparentemente se viene, según manifestó el gobierno nacional a través de su secretario de Trabajo y de algunos diputados nacionales, respecto de la reforma laboral que buscará tratar en el Congreso en sesiones extraordinarias. Aparecieron algunas informaciones que dicen que el presidente va a decretar por estos días las sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre hasta finales de febrero. Veremos si eso efectivamente se concreta. Lo cierto es que el debate ya está arriba de la mesa, y para conversar acerca de esto estamos con Federico Pastrana, que es economista. Hola Federico, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y también con Matías Cremonte, que es abogado laboralista. Hola, ¿cómo estás, Matías? Gracias. Te pido después cuando hables eso. Bueno, lo primero, primero si hay tal cosa, porque hay como una confusión Ruido. respecto de que todos hablamos de la reforma laboral, pero nadie tiene muy claro de qué se trata, si efectivamente está escrita o no está escrita. Y después, por otro lado, voy a empezar con una pregunta que a mí por lo menos es la que más me hace pensar, si puede tener apoyo social esto que está planteando el gobierno, que en principio en un análisis rápido diría es una pérdida de derechos laborales. Reforma hay. Primero porque es un anhelo del gobierno que empezó con el DNU 7023, que era una reforma muy, muy profunda, y luego en la ley base se incorporó un capítulo de reforma laboral que está vigente plenamente. Este sería como un segundo paso y está anunciado, digamos, vos lo dijiste, varios ministros ya hablaron de lo que va a ser la reforma y el propio presidente diciendo que la va a enviar el 15 de diciembre al Congreso. Lo que no hay realmente es un proyecto por lo menos público, incluso circulan borradores y cosas que son terribles, pero no podemos asegurar que sea lo que vaya a estar incluido. Sí lo que dijeron, por ejemplo, el secretario de Trabajo Cordero, ¿no? Atacar la negociación colectiva, volver con la cuestión de la limitación del derecho de huelga, banco de horas, en fin, cosas de muy profunda transformación del mundo del trabajo. Y apoyo social yo no creo que haya, no creo que nadie que sepa de qué se trata la reforma pueda apoyar que
si es trabajador o trabajadora, perder derechos, ¿no? Ni siquiera con la premisa con la cual se fundamenta la necesidad de una reforma, que es que esto va a abrir el camino hacia el crecimiento económico o hacia mayor empleo y sobre todo mayor empleo registrado, que es algo que además también es falso. Esta idea de que la flexibilización de las condiciones crea más empleo, ¿no? Que es como una máxima que el gobierno cada vez que puede la pone arriba de la mesa. No es la primera vez que la escuchamos igual en la Argentina. A mí me hace pensar en los 90, cuando yo era chiquito. Y ahí te hago la segunda pregunta y también le pregunto a Federico a ver qué piensa. ¿Hay algo diferente a lo que vimos ya en los 90 en la Argentina o es lo mismo remozado? Bueno, a ver, por un lado es lo mismo, si querés, en cuanto a la flexibilidad en la contratación y sobre todo en la facilidad para el despido, en la pérdida de derechos que tiene que ver con, sobre todo, una transferencia de ingresos de lo que es salario a lo que es rentabilidad, o sea, lo básico de algunas reformas, y un mayor sometimiento, una pérdida de poder del trabajador en el contrato que va hacia el empleador. Pero lo que seguro es lo mismo es el resultado. En los 90 el resultado fue mayor desempleo, en Argentina es el mayor ejemplo, pero en el mundo, o el más cercano, no el mayor, en el mundo todas las reformas laborales que tuvieron ese fundamento y fueron regresivas, tuvieron como resultado un empeoramiento de los indicadores económicos y sociales, porque en realidad la legislación laboral en ese sentido es intrascendente. Es la política económica de un gobierno lo que hará que crezca la economía y crezca el empleo. Federico, ¿vos qué pensás de estos temas? Bueno, el gobierno dice que hay crecimiento económico, ¿no? Dice que sacó 12 millones de personas de la pobreza, que los salarios le vienen ganando a la inflación. Bueno, vos desde tu mirada económica de estos temas, ¿cómo lo ves? Para mí hay varias cosas para decir. El tema es complejo y largo y tengo algunos matices. Lo primero es, yo creo que la reforma laboral es un tabú para la oposición. A mí me hace acordar muchísimo al plan de estabilización. Muchísimo, muchísimo. O sea, que está en un quilombo bárbaro. Argentina está en un quilombo bárbaro. Mirá, hay una inflación que te come el salario, que te come los indicadores sociales, la gente la está pasando por el orto, el gobierno no puede responder a eso. Se va, la macro te come. Es un problema macroeconómico que está implicando que la política económica no puede responder frente a las necesidades sociales. ¿Sí? Eso fue el gobierno de Frente de Todos, básicamente. Se duplicó la inflación año a año y el gobierno perdió soberanía económica, es decir, perdió herramientas macroeconómicas para enfrentar lo que estaba sucediendo. Entonces, sí, bueno, frente a un gobierno que pierde la capacidad de intervenir en el proceso económico y además cree que el Estado tiene que ser central en el proceso económico y no lo puede hacer, o sea, es impotente, ¿qué va a hacer? Bueno, vuelve a recuperar. ¿Cómo hacen los países para recuperar las herramientas macroeconómicas? Planes de estabilización. ¿Qué significa un plan de estabilización? Bueno, organizarla en una estrategia económica para bajar la inflación y volver a tener el control de la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, etcétera, etcétera. No. Gracias, como lo dice, porque... A vos te da gracia, a mí me parece uno de los problemas más grandes que tuvo el Frente de Todos. El más grande de todos. Todo lo demás, subsidiario. Eso es lo que creo yo. Bueno, una reforma laboral, ¿qué puede ser parecido en esto? Parecido. ¿Por qué es parecido? Porque fíjate lo que pasó con el programa de estabilización de Milei. Cuando se anuncia el programa de estabilización y avanza el plan de estabilización, un programa de estabilización con un ancla fiscal de las más agresivas que tuvo la historia argentina y de las más agresivas del mundo, en democracia. Lo lleva adelante el programa, ¿sí? Y fíjate lo que hizo la oposición. ¿Cuál fue el programa alternativo de la oposición? ¿Qué dijo la oposición? Nada. Hasta varios funcionarios que eran del gobierno del Frente de Todos dijeron, íbamos a hacer más o menos lo mismo. Lo siguen diciendo igual ahora. Salieron. ¿Qué significa eso? Lo que pasó en ese momento es que efectivamente había una falta de reacción de todo el gobierno. Y decía, vamos a manejarlo. ¿Qué es lo que yo veo ahora? La reforma laboral es muy parecida. Es un tabú, no puedes hablar de eso. No hablemos de eso. Es un quilombo. Es un quilombo esto. Es un quilombo, vienen por nuestros derechos. Sabemos que vienen por nuestros derechos, no podemos hacer otra cosa. Defendamos el statu quo. ¿Cómo pasaba antes? Defendamos el statu quo. Fíjate, el discurso de la campaña del 2024 era defender el statu quo frente a una persona que decía barbaridades. ¿Sí? Que decía barbaridades, pero que centralmente tenía dentro de su programa económico bajar la inflación, que era lo que quería la gente. Entonces yo te pregunto ahora,
Si la gente quiere mejorar la realidad laboral porque ve que es un desastre, sí. Sí, seguro. Seguro que quiere mejorar su realidad laboral. Hace un montón de años que es un desastre la realidad laboral en la Argentina. ¿Hace falta cambiar eso? Seguro. Perfecto, ¿qué dice la oposición? Frenar. No, viene por nuestros derechos. ¿Y el gobierno qué dice? Yo no voy por... Algunos funcionarios muy inteligentemente dicen, yo no voy contra tus derechos. Están equivocados. Yo no voy a sacar esto, no voy a sacar esto, no voy a sacar esto, no voy a sacar esto. Quiero mejorar la situación. Déjame mejorar. Esta es mi propuesta. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Vienen por nuestros derechos. O sea, vos decís que puede haber, más resistencia en la dirigencia, en la política, que en la gente. Yo lo que estoy diciendo es que la falta de agenda que hoy tiene la oposición es muy parecido a lo que le pasó al gobierno anterior. Y esa falta de agenda hace que en la opinión pública tengas una defensa de un statu quo que es pésimo. ¿Sí? Que es pésimo. Y que da lugar a que el otro avance. Avance sobre la opinión pública y avance frente a un montón de planteos que vos no tenés respuesta. Porque tu respuesta es sostener el statu quo. ¿Qué es un statu quo malo? Declaraciones de esos móviles que se hacen en la calle y le preguntan a la gente si estaría de acuerdo con trabajar 12 horas y de repente el trabajador dice trabajo 18. Ya pasó. Que resulta como un poco chocante también. Creo que por un lado es qué capacidad de penetración tiene hoy el trabajo formal en la sociedad y cuánta parte de la población económicamente activa sabe cuáles son sus derechos o en realidad tiene otros o tiene otras posibilidades y cuánta parte de la dirigencia está dispuesta a conversar sobre la realidad de la gente en general. Creo que ahí es como, bueno, esto que decía Federico, ¿no? Me parece que hay una distancia muy grande. Pregunto si la conversación sobre la reforma laboral no está un poco ya cerrada en el Congreso, ¿no? Porque vino Malamud hace poco, hablaba de, bueno, un peronismo, no vamos a decir el kirchnerista, pero quizás un peronismo más de las provincias que está dispuesto a negociar eso o a votarlo en una negociación que está como todos los dados para que el gobierno pueda avanzar tranquilamente. No, bueno, eso es un matiz, un aspecto de esto. Si va a transformarse en ley, ¿cuál va a ser la respuesta también del movimiento obrero, de la sociedad en general? Macri lo intentó y no pudo aprobar una reforma laboral parecida a esta. Pero la cuestión es, los problemas del mercado de trabajo, vos también lo señalabas, ¿se resuelven con una legislación laboral? Esa es la primera pregunta. ¿El problema es la ley laboral argentina? Bueno, yo creo que no. ¿Podemos hacer una reforma laboral para que la gente viva mejor? Sí, claro. Perdón, ¿es necesaria e inminente esa reforma? Depende para qué. Porque, ¿cuál es tu proyecto de reforma? Pueden decirte. Bueno, si vos me lo presentás, como lo presenta el gobierno, ¿qué es necesario para crear mayor empleo o para dinamizar la economía y todo? Te voy a decir, y no tenemos un punto en común para discutir. Ahora, si vos querés una reforma laboral para que el trabajar sea mejor, tengas una mejor vida en función del trabajo, y sí, tenemos la ley de jornada de trabajo que tiene la mayor carga del mundo, 48 horas semanales. La respuesta no es un banco de horas para que trabajes 12, 4 y cuando quiera el empleador. La respuesta es trabajar menos. ¿Pero con qué salario? Y con un salario, digamos, digno, lo que hoy tenemos, porque si no, trabajás 6 horas, pero salís y te subís al Uber o vas a buscar otro trabajo. ¿La respuesta es trabajar menos? Pregunto. Para vivir mejor, sin duda. Sí. Pero acompañado de un salario que te permita disfrutar del tiempo de descanso. No solo tener que trabajar 12, 18, porque si no, no podés vivir afuera, ¿no? Lo preguntaba Cordero cuando era representante de la Unión Industrial Argentina y fue a la Cámara de Diputados a discutir un proyecto de reforma, de reducción de la jornada de trabajo, y él decía, ¿ir afuera a hacer qué? ¿Ahora trabajar es malo? No sé si recuerdan, y si no, búsquenlo. ¿Para qué quieren tiempo libre? Decía Cordero, sí. Tal cual, como diciendo, quédense con nosotros, que acá están bien, digamos, dentro de la fábrica, que puede ser, mirá, una cárcel también, ¿no? Ir afuera, ¿por qué? Sí. ¿Por qué una libertad? ¿Para qué la libertad? Bueno, ahora, menos tiempo de trabajo para tener una vida afuera, por supuesto, pero con salarios que realmente sean el triple de lo que soy hoy. Entonces, pero eso depende de la legislación laboral, no, depende de un programa económico totalmente distinto. Por eso cambio el eje de que si el problema es la realidad laboral hoy, la solución no es una legislación laboral, o por lo menos no toda la solución. ¿Y cómo se crea más empleo además? Porque también está esa discusión, ¿no? El gobierno plantea que hay que cambiar la legislación laboral para crecer económicamente. Yo me lo pregunto, no sé qué piensan ustedes de eso. Si tenemos además con qué compararlo con otros ejemplos de otros países donde se hayan flexibilizado las condiciones de trabajo, si eso redundó en mayor cantidad de puestos de trabajo, no, lo pregunto desde la ignorancia, de verdad.
Yo me parece que hay que contextualizar, si no, no se entiende nada. Digamos. Hay que contextualizar la discusión. ¿Cuál es la discusión que estamos llevando adelante el gobierno? ¿Por qué puede avanzar? ¿Por qué avanzó? Y me parece que no es solamente política. No es solamente política la explicación. Digamos, no es que algunos diputados y senadores hacen unas cosas u otras. Me parece que hay un problema más complicado. Nosotros decimos desde la consultora, nosotros seguimos 21 paritarias todos los meses, 21 paritarias. Decimos, che, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante el gobierno de Milei? Nosotros identificamos 3 etapas durante el gobierno de Milei. ¿Sí? La primera etapa, la peor de todas. ¿Sí? Salario real cayó 12 puntos en 3 meses, una caída histórica que no se veía desde el 2002. ¿Sí? Caímos la mitad del 2002 en 3 meses. ¿Sí? Una locura, una caída histórica. ¿Qué pasó con el salario real del sector privado registrado? Que seguimos con paritarias, el promedio. Algunos más, otros menos, promedio. Bien. Lo que pasó es que a partir de mayo del 2024, hasta diciembre del 2024, el salario real se recuperó prácticamente el total de lo que había perdido. ¿Sí? Prácticamente el total de lo que había perdido. Eso te dicen los indicadores del sector privado registrado, las paritarias me dan un poquito abajo. Pongamos. ¿Qué pasó ahí? El gobierno llevó adelante un programa de ancla salarial. ¿Sí? Programa de ancla salarial. Entre otras cosas, ¿cuál fue el ancla más importante dicho por el gobierno? El ancla fiscal. ¿Cuál es el ancla más efectiva y que creemos nosotros que fue determinante? El ancla cambiaria. Es decir, el gobierno devaluó mucho y después clavó el tipo de cambio. ¿Sí? Al clavar el tipo de cambio, vos hacés que los precios de los bienes vayan mucho más bajo, ¿sí? Cada vez más, porque si el tipo de cambio va al 2% por mes y la inflación va al 10%, después va al 6% y confluye al 2%. ¿Logró el gobierno? Eso sí. ¿Con qué plata? Con la plata del blanqueo, sobre todo, pudo sostener eso. ¿Sí? En ese momento, la inflación iba bajando mes a mes, más bajo que los salarios reales negociados, que los salarios nominales negociados en los convenios colectivos de trabajo. Eso no daba. No veía, ves claramente el gráfico, y decís, uy, mirá, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que, efectivamente, hay un programa de ancla salarial, hay indexaciones, o sea, están mirando 3 meses atrás, ¿sí? Están mirando la inflación pasada, como la inflación mes a mes baja, las paritarias se negocian en promedio cada 3 meses, te da efectivamente que vos ves escalones en donde iba bajando el salario real. Como la inflación bajaba más rápido el descenso de la inflación que lo que negociaban los convenios, el salario real de convenios subía. Perfecto. ¿Qué pasó en 2025? Se rompió todo. ¿Qué pasó? Dejó de subir el salario real. ¿Y por qué? Porque las paritarias empezaron a negociarse por debajo del 2%. Sistemáticamente. Es decir, se hizo un programa de ancla salarial mucho más agresivo. ¿Sí? No se dejó que los convenios recuperaran nada. Y hoy las paritarias se negocian entre 1.3, 1.5 hace varios meses. La inflación está en torno al 2%. Entre 1.8, 1 y 2%. ¿Me pueden explicar cómo se recupera el salario real? No se va a recuperar. ¿Qué está pasando con la economía en conjunto? Está estancada. ¿Por qué? Porque los salarios no se recuperan. ¿Qué pasó en el 2024? La recuperación fue muy grande. Hubo una recuperación de empleo. Perfecto, hubo una recuperación de empleo. Ahora discutimos qué significó eso. Ahora, los ingresos estaban subiendo. ¿Los jubilados subieron los ingresos? ¡Claro! Un montón subieron. Los jubilados de la media y la alta están arriba de lo que dejó el gobierno anterior. Están arriba. Los jubilados de la baja, de la mínima, están debajo, porque el gobierno efectivamente usó como ancla fiscal las jubilaciones, sobre todo de la mínima, congelando el bono. Listo, perfecto, te quedan abajo. Con lo cual, ¿qué está pasando? Mirá, los salarios del sector privado registrado con ancla salarial dejaron de recuperar. O sea, hace 9 meses que están planchados. Las paritarias van debajo de la inflación. Hay ancla salarial. Y el ancla salarial es firmada todos los meses por las cámaras y los sindicatos. ¿Qué más tenés? Tenés las jubilaciones que están congeladas, indexadas un mes atrás. Los programas sociales no aumentan, ¿sí? El que mejor está indexado, los otros van cayendo todo mensualmente, ¿sí? Más de lo que cayeron, caen como 30%. Y después los salarios públicos están detonados, ¿sí? Bajaron 15%, mientras que los otros quedaron más o menos iguales. ¿Qué está pasando? Tenés una crisis de ingresos. ¿De dónde? De los salarios de las jubilaciones. Y al mismo tiempo pasa esto que es fundamental y que hay que agregar, que es que tenés un cambio de composición del empleo enorme. ¿Por qué? Porque cuando vos ves los gráficos y comparás qué le pasó a la producción, que se recuperó, está arriba de lo que dejó el gobierno anterior, hoy está arriba de lo que dejó el gobierno anterior, aún con ese estancamiento, pero el empleo registrado Se trabaja más horas, cayó. se produce más. No, o sea, se produce un poco más de lo que dejó el gobierno anterior, pero el empleo registrado, lo que le pasó es que solo recuperó el 20% del total que cayó. Si vos ves, cayó y de repente la recuperación es bajita y ves el gráfico de producción que sube un montón. Che, ¿qué pasó? Hubo un cambio de composición de empleo enorme. ¿Qué hay? Hay más cuenta propista, ¿sí? Hay más empleo no registrado
Y eso, que vos lo ves como, bueno, hay más cuenta provista de empleo registrado, lo que está mostrando es que tenés una crisis de ingresos ahí adentro, que es que hay gente que deja su empleo registrado y cuando consigue otro laburo, los que consiguen otro laburo, el laburo que consiguen lo cobran entre un 40 y un 60%. Esa trayectoria menores de es una de ingresos. las más repetidas, digamos. Exacto. Claro. Ahora, el desempleo subió. El subempleo también subió. Hay gente que quiere trabajar más horas y no consigue porque hay crisis de ingresos y hay pluriempleo. Hay más gente con varios laburos. O sea, tenés una crisis de ingresos relacionada a una estructura ocupacional al mismo tiempo del ajuste fiscal y el ancla salarial. Clarísimo. Vos me decís, che, vamos a la reforma laboral que vamos a solucionar estos problemas. Y yo me decís, parece que no. Pará. Claro, tenés ¿Cómo una bomba a es punto de esto? explotar y... Esto se llama programa económico, esto es un programa de estabilización que logró bajar la inflación, que fue efectivamente, como decía antes, yo creo, lo más importante, el acierto más importante del gobierno de Milei, lo que había que hacer, que era bajar la inflación. Este programa económico tiene unos despelotes enormes, es un programa económico que no permite la recuperación de ingresos y que tiene una tendencia al estancamiento que no lo saca ni Besen, ni el 40% que sacaron las elecciones. ¿Los problemas son los mismos que tenía hace un mes atrás? ¿El programa económico? El Después de las programa elecciones? económico, ¿qué es lo que yo? Es una discusión más larga. Lo que digo es que las características del programa económico en términos de la discusión que estamos teniendo son los mismos. Y como dice Matías, yo creo que la regulación no modifica esa situación del esquema económico. Claro. ¿Sí? Vos para que crezca el empleo registrado, que es básicamente lo que necesita el esquema, básicamente vuelva a generar empleo registrado, que no genera nada, está estancadísimo, y ahora de hecho los últimos 3 meses está cayendo. Vos lo que necesitas es un esquema de crecimiento equilibrado y sostenido. Una economía que un año sube y otro baja, no genera empleo registrado. O sea, genera y deja de generar y cae. Genera y cae, genera y cae. ¿Qué otra cosa necesita? Cierro con esto. Productividad. Obvio. Para que vos puedas pagar salarios reales sosteniblemente durante muchos años que suben, tiene que subir la productividad, no tiene que caer. ¿Sí? Y eso es lo que pasó básicamente al inicio de los 2000. Y lo tercero es que tiene que haber competitividad. Si vos tenés apertura con tipo de cambio apreciado, sostenido en el tiempo, eso lo que genera puede bajarte la inflación, puede tener efectos desinflacionarios, pero después te genera mucha incertidumbre que no termina, ¿sí? Y con incertidumbre las empresas no contratan a nadie, porque no saben lo que les va a pasar. Lo vimos en los invierten últimos nada, 2 o 3 meses. No invierten nada, Una la locura. productividad no sube, con lo cual lo que yo estoy diciendo, en ningún momento nombré nada de la regulación laboral que te explica la situación en la que estás, ¿sí? Eso no implica que algún cambio regulatorio puede ayudar en algo. Eso podemos discutir algunas cosas que pueden ayudar, ¿sí? A la mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Sí pueden ahora, pero el despelote en el que estás sentado es un despelote macroeconómico y de un esquema que no sale, que está estancado y cuyos ingresos no suben. Pero en algo tiene que ver la legislación laboral y es que, por ejemplo, explica el crecimiento de el monotributismo, ¿no? Para hablarlo como lo conocemos, la ley Bases, cuya reforma laboral creó la figura del trabajador independiente con colaboradores, que entonces explica la caída del empleo registrado formal y el crecimiento también, porque se habilita la posibilidad de contratar a alguien que no es más trabajador, es independiente y me factura. Y eso está legalizado, ¿no? Eso fue un avance desregulador de la ley de contrato de trabajo, pero de una reforma regresiva. ¿Qué pudiera ser lo contrario a eso? Bueno, cuando hubo crisis de empleo profunda en nuestro país, la última vez, 2001-2002, arriba del 20%, la respuesta no fue desregular más el mercado de trabajo con menos legislación laboral. Fue duplicar la indemnización por despido. Se dijo, se paga el doble, no se puede despedir más. O se puede despedir, pero es muy caro, entre comillas. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el desempleo caiga a menos del 10%. Y proporcionalmente va a caer. Bueno, se puede tener una política hacia eso, pero normalmente tiene que ser protectoria y no lo contrario. Y responder rápidamente tu pregunta anterior. En realidad, decimos el derecho, la legislación laboral es intrascendente, porque lo que resuelve es la política económica. Sin embargo, lo que sí está estudiado es que todas las reformas regresivas que se hicieron en el mundo, esto es un estudio que encargó un conjunto de expertos, la OIT, en el 2015, para ver qué habían hecho los países para enfrentar la crisis económica del 2008. Todos los países habían reformulado la legislación laboral, o muchos, 63, de manera regresiva, es decir, quitando derechos porque de esa manera pensaban que iba a cambiar la situación de crisis económica. En todos los casos, países de distintos continentes, distintos grados de desarrollo, el resultado fue
intrascendente en el sentido de que no mejoró la situación, pero los indicadores sociales cayeron todos y económicos. Entonces, a tu pregunta, no, la legislación laboral, el resultado de modificar una legislación laboral para generar un crecimiento económico, salvo que sea, como mencioné, prohibir los despidos, un acierto del tan vapuleado gobierno de Alberto fue que prohibió los despidos cuando estalló la pandemia. Digamos, prohibió. Nunca en la historia de este país se prohibió despedir como lo hizo el gobierno de Alberto Fernández durante pero dijo, acá hay una crisis social, o sea, hay una crisis que va a tener efectos sobre el mercado de trabajo muy graves, no se puede despedir. Bueno, se puede hacer algo entonces, pero en el sentido contrario de lo que se viene haciendo, si señalamos que hay una crisis producto de la situación del mercado de trabajo. Para mí hay algo, antes de que cambies de tema, para mí hay algo que es súper interesante en la crisis. Nosotros hicimos un laburo que comparamos 4 países de América Latina y la reacción del empleo frente a la crisis, ¿sí? En ese laburo lo que apareció es que Argentina fue al que le cayó menos el empleo registrado, ¿sí? Durante la pandemia. Durante la pandemia. ¿Qué pasó? Claro, Chile le subió muchísimo el desempleo, ¿sí? Le cayó mucho más el empleo registrado que en Argentina. ¿Qué hizo Argentina? Argentina no solo prohibió despidos y puso la doble indemnización, ¿no? Doble indemnización también, sino que hizo ¿qué? Pagó parte del salario. El ATP, no se olviden del ATP, porque si se olvidan del ATP, hay una parte de la historia que se pierde. 50% del salario puesto por el Estado, 50% del salario puesto por el Estado, y otra cosa muy importante que para mí define al modelo argentino, que es que la negociación colectiva existe, y no solamente negocia salarios, sino que en un momento de crisis, a diferencia de otros países de América Latina que no tienen tanta cobertura de la negociación colectiva, no es tan extendida la negociación colectiva, en ese momento se firmaron acuerdos de suspensiones que hicieron bajar los salarios nominalmente durante un tiempo, acordados tripartitamente, el Estado diciendo bajemos los salarios, yo te pago, no despidas. ¿Sí? Entonces, no es que la negociación colectiva, también desmitificar cosas, no es que la negociación colectiva hoy está impulsando los salarios descontroladamente, estamos en un escenario de un costo laboral exorbitante que se está yendo de las manos, no está pasando eso. Hoy el salario real del sector privado registrado está 15 puntos por debajo del 2015 y 13 puntos por debajo del 2017. O sea, en los últimos 10 años, el salario real del sector privado registrado, que es de los mejores, perdió 15 puntos, con lo cual el costo salarial en Argentina no es alto. Y de hecho en las encuestas de las empresas lo ves. No es una discusión sobre el costo salarial. Eso quería traer a colación porque siempre se habla del costo laboral para hablar de la productividad de las empresas. Y no quiero caer en este eslogan barato, pero ¿qué hay de la productividad de los empresarios al final del día, ¿no? Porque el ejemplo del ATP es muy claro. O sea, el sector privado funcionó gracias a que el Estado, que en realidad somos todos, porque la pagamos todos, puso la plata. Ahora, ¿está dentro del empresariado la demanda por la reforma laboral? Sí, claro, la hicieron ellos. Los borradores ¿qué parte del empresariado es capaz de una discusión más finita, no? Bueno, digamos que los estudios de abogados de las grandes corporaciones Claro. escriben la letra, escribieron el DNU 7023, escribieron la ley bases y ahora están escribiendo. Bueno, el secretario de Trabajo, el día antes de asumir como tal, era director de Asuntos Jurídicos de Techín, ¿no? O sea, funciona como una suerte de gerencia de recursos humanos del grupo económico más importante de este país. Y así actúa, porque tiene una explicación, que los salarios crezcan por debajo de la inflación, es decir, caigan los salarios reales. Que la Secretaría de Trabajo pone todas las trabas posibles para que no se firmen acuerdos superiores al 1%. Se firman. O sea, anoche Aceitero cerró un aumento salarial del 35% anual, es decir, le está ganando por ahora a la inflación del año y un comienzo ya de la paritaria 2026. O sea, en enero van a cobrar 2.350.000 pesos el que ingresa, el peón, le llama el convenio colectivo de aceiteros. Bueno, significa que si hay un sindicato con potencialidad para plantear un mejor acuerdo y por supuesto, voluntad para llevar adelante algún tipo de plan de lucha o lo demás, se pueden conseguir. Van a tener problemas con la homologación seguramente, ¿no? Los compañeros aceiteros. Sí. Me animo a decir. O sea, está bien. Sí. Pueden tener problemas con la homologación. Pero también el acuerdo se firmó porque hoy a las 6 de la mañana terminaba la conciliación obligatoria y había 20 barcos en la puerta de cada puerto de una fábrica aceitera. Entonces,
Si vos tenés capacidad de lucha y encima estás en una actividad donde tiene una importancia económica tanto para las empresas como para el país, porque es el ingreso de divisas, tenés un poder de fuego importante, que no ocurre en empresas que están en crisis, no como consecuencia de una crisis económica inexplicable, como consecuencia de la apertura indiscriminada de las importaciones, contra la cual no se puede competir, en fin, como consecuencia también de una política económica que perjudica el empleo y la caída del consumo. Me interesa poner arriba de la mesa algunas máximas que sectores quizás con mayor capacidad de instalar ideas en la discusión en la Argentina vienen diciendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, esta idea de que contratar un trabajador en la Argentina es muy costoso. ¿Es así o no es así? El salario no, perdón, lo acaba de explicar muy bien Federico. Los salarios reales en Argentina son de los más bajos. Es más, es un 20%, por ahí un poquito menos, que hace 10 años. Mientras es más barato, digo, que hace 10 años. O sea, no es realmente costoso un salario, un trabajador. Y el llamado costo laboral, que está ligado a las contribuciones y los aportes, tampoco están directamente relacionados con la creación de empleo, la creación de empleo registrado. Es decir, no es que baje el costo laboral y entonces crece el empleo. Es algo que se dice mucho también, por eso, ¿no? Pero, hay que bajar los costos porque si no, no se puede producir, no se puede contratar eso gente. lo hizo Perú, por ejemplo. Tenía un costo laboral parecido al de Argentina, lo bajó a la mitad. El empleo no registrado, la informalidad en Perú, supera el 60%. En Paraguay del 80%. O sea, y no tiene ningún tipo de política para la registración. La ley base se eliminó las sanciones a los empleadores por tener empleo negro. Bueno, creció también el empleo no registrado en función de eso. Federico, me está pidiendo un mate, Federico. pase, vente, pase. mate, Está tomando mate ahí detrás de cámara y bueno, impresionante. No quieres Ese streaming. Otra discusión Yo que se trabajo viene, tomando mate. otra discusión que se viene es impositiva, o por lo menos el gobierno expresó la voluntad también de hacer una reforma impositiva. También hay una máxima que dice que producir en Argentina, que el gobierno te ahoga con impuestos, ¿no? Que le saque la pata al sector productivo, el Estado con los impuestos. Es real, y algunos incluso dicen que la carga impositiva de la Argentina es de las más elevadas del mundo. ¿Eso es así o no es así? Relacionado con la anterior. Te paso una pregunta. ¿A mí? ¿Vos una pregunta a mí? Sí. Dale. ¿Vos crees que el año que viene, que se juega el Mundial en Canadá, México y Estados Unidos, va a haber un montón de argentinos ahí, no? Sí, no tengo ningún tipo como de está duda. ahora la cosa, se Depende supone cómo que es sí. el dólar. ¿Van a haber argentinos de clase media en ese lugar? Si no hay una bruta Seguramente. devaluación. Miami ya es provincia. Seguramente bastante. Sí. Yo no creo, pero... Hay organismos internacionales prestándole dólares a este país. Sí. Y este país quiere llenar las canchas de Para que vayan a ver ese lugar. a Messi y a De Paul tirar paredes. Pero no es porque es la primera vez que va a pasar, sino que, ojo que ya pasó esto. Ya que el país está detonado, tiene una crisis de ingresos enorme. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese país, cuando voy a la cancha en un mundial, está lleno de gente de ese país. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se complica la discusión. Se complica. Hay que diferenciar, y es clave diferenciar, porque si no se arman unos matetes enormes, entre el costo salarial en pesos del costo salarial en dólares. ¿Sí? Por eso digo que dentro de los ingredientes de que crezca el empleo, tenés que ser competitivo. ¿Sí? Ahora, ser competitivo, me parece que Matías lo metió nombrando a un país que aparte está medio de moda, ¿viste? Sí, como que mucho. todo es, Sí. ¿viste? La panacea, No sí. podés ir a... Después no vayas a Machu Picchu, Lima, nada, porque si te dieron un piedrazo está bien, porque en Argentina está todo el tiempo, los peruanos Perú es un desastre. No, pará. Lo que digo es, mirá, si vos apreciás el tipo de cambio a niveles que no lo podés sostener, que está lleno de gente comprando importaciones, que está lleno de argentinos en el exterior, que no paran de irse... Bueno, evidentemente algo está pasando con ese salario en dólares. ¿Eso significa que es responsabilidad del salario en dólares que Argentina, que las empresas no puedan contratar a trabajadores? No creo. Yo no creo. Ahora, que tenés un quilombo de competitividad cambiaria cuando el tipo de cambio está ahí, seguro. Sin duda. Sin duda. ¿Eso implica que los niveles de salario en dólares están en los máximos históricos? No. No, porque justamente cayó el salario real. Entonces, vos tenés un problema con competitividad en dólares que no lo tenés que solucionar bajando los salarios porque... No tiene sentido hacerlo porque es muy costoso socialmente y productivamente no tiene sentido, ¿sí? Porque básicamente, y abro paréntesis, y esto es clave para entender la discusión y los efectos de por qué
bajar contribuciones patronales o bajar salarios en Argentina no genera los efectos que puede generar otros países más chicos, es que Argentina tiene una característica, que es que tiene 50 millones de personas. Y dentro de ese 50 millones de personas, un montón de gente trabaja. Y esas personas agarran y van al supermercado después. Y comen cosas. Y no están comiendo todos los días arroz y feijón, como dicen los brasileños. No están comiendo arroz y feijón, comen carne. Comen otras cosas. Mirá, asado, carne, leche. Hay que hacerse vegano, chicos. ¿Qué es lo que pasa? No somos un país todavía, por suerte, no somos un país totalmente empobrecido, ¿sí? Con una población rural mayoritaria. No está pasando eso, no es eso. Estás en un periodo donde efectivamente tenés una crisis de ingresos grande, pero no sos un país totalmente empobrecido. Culturalmente el argentino... Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que cuando vos en esta economía aplicás un programa de estabilización que no permite que los salarios reales suban, lo que le va a pasar es que se va a estancar. ¿Qué va a pasar si vos haces una reforma laboral que haga que los salarios reales concretos que cobran los trabajadores caigan? Lo más probable es que caiga todo el empleo, porque eso es lo que le pasa a este país. Este país, cuando los salarios reales caen, la economía se contrae. Y cuando los salarios reales suben, ¿eso significa que podés subir los salarios reales sin parar y que no pasa nada? No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que, mirá, una reforma laboral que va a bajar el salario real seguramente va a ser recesiva, no expansiva. Con lo cual, una de las cosas que aparecen, porque para retomar una pregunta que hiciste al principio, que para mí es súper importante, las reformas laborales que bajan costos horizontalmente, ¿sí? Como fueron las reformas en los 90 de contribuciones patronales, lo que terminaron, ¿qué mostró esa experiencia? Lo que muestra esa experiencia es que es una transferencia de recursos muy grande desde el Estado, es decir, tiene un costo fiscal enorme, paréntesis, este gobierno tiene ancla fiscal, hay que ver si se anima a hacer una cosa así, pues saben que tiene un costo fiscal muy grande, entonces hay que ver si efectivamente hacen una rebaja de contribuciones patronales general. Es muy costosa en términos fiscales y efectivamente en los 90 aumentó la tasa de no registro, es decir, hubo más precarización laboral. Con lo cual la experiencia te está diciendo, che, mirá, ahí no impacta tanto. Ahora, cuando vos ves la estructura ocupacional, la informalidad o la gran parte del empleo no registrado está en las microempresas, es decir, en las empresas más chiquitas de todas. Con lo cual, si vos haces una estrategia en donde garantizás el crecimiento durante varios años, haces políticas de productividad, tenés competitividad cambiaria, bueno, algo de eso, por ahí, algo pega y te ayuda a mejorar. No estamos diciendo nada raro, lo hicieron en 2009, puede ser limitado temporalmente, puede ser acotado en términos de recursos fiscales, podés compensarlo de distintas formas. Lo que digo, no es todo blanco y negro, lo que está clarísimo y que demuestra la experiencia es que si vos no creces, no generás empleo. Si vos no haces política productiva o no aumenta la productividad, tenés un quilombo enorme y tirar para abajo es peor. Y si bajan los salarios reales en tu reforma o en tu política económica, este país no crece. Gracias, Federico. Gracias, Matías, también por haber venido. No sé si te quedó alguna cosita en el tintero. Tenemos que ir cerrando. Lo que agregaría a lo que dice Federico, que por ahí digamos, no pone el énfasis en eso, lo menciona así, podrían crecer los salarios reales bastante, sobre todo con algo que decía Leila, no sabemos cuál es la rentabilidad de las empresas de nuestro país. Si pusiéramos en discusión cuál es la tasa de rentabilidad de las empresas, yo creo que daría la posibilidad de que todavía se pueden subir muchísimo los salarios reales si es que solo dependiera de la rentabilidad. Pero si nos fijamos en eso, podría haber, y por supuesto, el resultado sería un crecimiento económico, mayor consumo. También eso tiene que ver con un círculo virtuoso que pudiera mejorar la situación económica general. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Federico. Un placer escucharles. Gracias, Leila. Gracias, Matías. Gracias, compañeros, compañeras, por hacer posible esto que se llama Asopardo. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene haciendo otra edición de Asopardo del programa de la CGT. Chau, chau.